Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Eterno esté sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Esta que te habla, tu hermana y amiga, Pastora Nani, Viajani. Dios te bendiga, Sixta. Dios te bendiga, Miriam. Vamos a dar un tiempito en lo que se siguen conectando. Dios te bendiga, Ana. Dios bendiga, Carmín. Rafael. Yajaira. Miru. Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien. Vamos a estar utilizando varios textos en el día de hoy. Dios te bendiga, Maritza. Dios te bendiga, Marsha. Por favor, avisen, mis amadas, que estamos conectadas. Y las que están al frente, sí, Marsha, comparte en los grupos de WhatsApp y de Facebook, en los grupos que tenemos de alerta. El Señor ha dicho que no viene pronto, viene ya. El grupo Preparándonos como José en Obediencia y Fe. El grupo Ministerio Juan 8:32. Se escucha bajito. Déjame ver si puedo. Ok, ¿me escuchas ahora mejor? Amén. Dios te bendiga, Cecilia. Mari, Blanca, Gloria. Buenas noches. Dios les bendiga a Cecilia. Milet, María de Lourdes, Miriam. Qué bueno que se están conectando. Gloria al Señor. Gracias, María de Lourdes. Bien, vamos a estar hablando. Bendiciones, Mariangi. Vamos a estar hablando del tiempo en que estamos viviendo. Iba a usar la computadora, pero la voy a apagar para que no vaya a consumir internet, porque se pone imposible. Bien, vamos a estar viendo. Dios te bendiga, Mildred, Betsaida, Nélida, Teresa. Qué bueno que están conectadas. Vamos a estar hablando en el día de hoy, en la noche de hoy, del tiempo en que estamos viviendo. Qué bueno verte conectada, Mildred. ¿Y qué tiempo estamos viviendo? Primeramente vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, venimos delante de tu presencia y te damos gloria y honra. Atamos toda mente cautiva, llevado cautivo todo pensamiento de la obediencia en Cristo. En esta hora, Padre eterno, la paz que sobrepasa todo entendimiento reine en cada corazón. Señor, que nuestras ansiedades sean sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Señor, que podamos desprendernos de las ansiedades, de los temores, de las incredulidades y de las cargas, de los temores, Señor. En esta hora, Señor, yo te pido que tu amor eche fuera todo temor.
Padre eterno, que en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, que tu pueblo entienda que no importa el tiempo que nos ha tocado vivir, tú estarás con nosotros hasta el fin. Señor, tú estás. Y si tú estás, hay paz. Porque dice tu palabra que tú eres un Dios de paz. No eres un Dios de confusión. Aun cuando el mundo completo esté conmocionado y no entienda lo que está pasando. Porque el mundo camina en tinieblas, Señor, pero tú estás en nosotros y tú eres la luz del mundo. Señor, es por eso que te damos gloria y honra. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, te damos gracias. Gracias porque tú estás. Gracias porque tú estás testificando tu poder, tu amor en medio de cada uno de nuestros familiares y amigos. Gracias porque tú estás tratando con tu pueblo. Gracias porque tú estás tratando, Señor, y dándole experiencias personales. Gracias, Señor, porque tú estás separando la cizaña del trigo. Gracias porque tú estás probando la fe de tu pueblo. Gracias porque tú estás probando, Señor, aquel que te busca en espíritu y en verdad. Oh, Señor, gracias, gracias, gracias porque tú estás perfeccionando la obra que tú has comenzado. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador, a quien damos gloria, honra, honor por los siglos de los siglos. Amén. Suya es la alabanza, suyo es el poder. Vamos a leer el capítulo 12 de Juan. Y vamos a leer específicamente el versículo 37 en adelante. Dice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Padre Yahweh, Hijo Yeshua, Espíritu Santo Ruach Kadosh. Jehová, Yahweh, Hijo Jesús Yeshua, Espíritu Santo Ruach Kadosh, quien es un solo Dios, Adonai Elohim, en 3 manifestaciones. Y hago la aclaración para que no haya confusión en la forma en que nos expresamos, ¿verdad? Y que lo puedan entender. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían. No creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer. Escuche bien, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sané. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Un pueblo que estaba cegado de ojos y endurecido de corazón. Conocieron al Señor y tenían un gobierno fariseo, religioso, entiéndase bien, religioso, con dogmas, con tradiciones, con religiosidad. Sin embargo, se tenían que esconder a causa de los fariseos para no ser expulsados de ¿dónde? De la sinagoga, de la iglesia. ¿Por qué yo vengo con este tema? Dice, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Cuándo llega la sanidad a nuestra vida? La sanidad.
cuando recibían al Señor decían, Hosana en las alturas. No hay sanidad más grande que la salvación que viene por aquel que pagó en la cruz del Calvario, y que en Isaías 53 dice que a causa de sus llagas nosotros somos curados, y que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Mas sin embargo, conociendo la palabra como lo conocían los fariseos, como lo conocían los tradicionalistas, como lo conocían los religiosos, que podían citarte la palabra completa de la A hasta la Z, como uno dice, ¿verdad? Pero aún así, les faltaba un encuentro con el Señor. Y cuando tenían este encuentro, tenían que esconderse para no ser expulsados de las sinagogas, porque las sinagogas, las iglesias, estaban constituidas por tradiciones y por dogmas bien rigurosos que no permitían esta experiencia vívida entre el Señor y el ser humano. No era posible. Como hoy en día, no es posible ante la humanidad que Dios nos hable. Muchos, incluso religiosos, tradicionalistas, creen y están seguros y se mantienen en su dogma de que Dios no habla, que no se comunica, que todo está en la palabra. Y ciertamente, todo tiene que estar filtrado por la palabra. Pero hay unas promesas en el Señor. Y dice en su palabra, Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Y te mostraré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Joel 2 te dice que en el postrer tiempo los viejos tendrán visiones y los jóvenes sueños. Los jóvenes visiones y los ancianos sueños. Nosotros tenemos que entender que el Dios, el Adonai, al que usted y yo le servimos y al el cual fuimos comprados a precio de sangre, es uno de relación. Es uno dice su palabra, que cuando estemos delante del Señor vamos a decir, en tu nombre echamos fuera demonios, impusimos manos en los enfermos, y Él va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, porque Él lo que quiere, lo que desea, lo que anhela entre tú y Él es que lo conozcas. Fíjese que comenzamos diciendo, a pesar de que había hecho tantas señales, había estado con ellos, caminó con ellos, delante de ellos en sus ojos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta. Y luego más abajo dice que es necesario que se conviertan para que él los sane. Hoy el mundo está conmocionado, buscando sanidad, buscando protegerse de la enfermedad. Pero ¿quién nos sana? ¿Dónde está la raíz de nuestra sanidad? Si no es en la salvación. Si no es en una relación con el Señor. En esa relación con el Señor, obtenemos sus cuidados, obtenemos sus promesas, y Él nos esconde en el hueco de su mano. El hueco de su mano, el hueco. Usted se imagina la mano del Señor grande, poderosa, y nosotros chiquititos aquí en el mismo medio, donde Él cierra la mano y nos esconde. Él no se esconde en su tabernáculo. Él no se esconde en su presencia. Él nos esconde en su mano. Él nos esconde el abrigo del Altísimo, porque nosotros moramos bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuánto no hemos dicho estas promesas? Pero las creemos. Y hoy día el mundo está conmocionado, está confundido porque el virus, porque hay que quitarle la corona al virus. Señor, reprenda el diablo, todo espíritu de muerte y de maldad que ha sido arrojado en esta tierra. Y le tenemos que quitar autoridad.
porque nosotros estamos seguros en el Señor. Y es que en medio del mundo se empiezan a cumplir aquellas cosas que tanto predicamos y a veces nos amedrentamos. Pero dice la palabra, más arriba de donde leímos, escuche bien, versículo 35, Jesús, Yahshua le dijo, aún un poco está la luz entre vosotros, andad, entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Y Jesús, Yahshua, dijo, yo soy la luz del mundo. El que esté en mí no andará en tinieblas. Si usted y yo andamos en el Señor, no andamos en tinieblas. ¿Y qué significa no andar en tinieblas? Que no es solamente que no nos pueda afectar las tinieblas, el enemigo, el diablo, el Señor los reprenda, las huestes espirituales de maldad. No es solamente la opresión satánica, sino que el no estar en tinieblas significa no estar en el desconocimiento. Cuando usted le sirve al Señor, como aquí mismo dice, que ellos mismos vieron, a pesar de que vieron hechas tantas señales, delante de ellos no creían en Él. Y a pesar de que usted y yo conocemos, y en la iglesia en general, porque hay muy pocas zonas que no han sido evangelizadas, hay muy pocas zonas que no han tenido iglesia, hay muy pocas personas que no han recibido el evangelio, hay muy pocas personas que no han escuchado de alguna manera la palabra. Si usted permanece en la luz, cuando las cosas se comienzan a cumplir, si usted no permanece en las tinieblas, si la luz está en usted y usted es luz en medio de tinieblas, porque la luz de Cristo está en su vida, no puede permanecer en desconocimiento. Una de las señales de un pueblo que realmente ha sido lavado y comprado por la sangre del Cordero, que busca en espíritu y en verdad al Señor, es que reconoce los tiempos. Porque la palabra establece que si yo ando con el Señor, si el Señor está en mí, nunca más andaré en tinieblas. Eso significa que no voy a andar en desconocimiento. Dice la palabra, escudriña la palabra porque en ella está la vida. Juan 5:39. Entonces tenemos que entender que para este tiempo lo que somos llamados para el Señor, aquellos que hemos sido santificados para Él, que hemos tenido un encuentro con Él, se supone que estemos conscientes y estemos tranquilos porque sabemos que lo que estamos viviendo no es otra cosa que cumplimiento. No hay otra explicación, por más que se lo quieran adornar o explicar con otras excusas o con otras ideologías, con otras costumbres. La realidad es que estas instrucciones, este libro de vida, que fue iluminado hace más de 2000 años, la palabra. Dice Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Y si Él es la luz del mundo, si nosotros permanecemos en Él, dice la palabra, en tanto tenéis luz, creed en la luz para que seas hijos de luz.
dice que no nos sorprende las tinieblas porque andan en la luz. Entonces, no nos puede sorprender el desconocimiento. No podemos sorprendernos de lo que está ocurriendo. No podemos amedrentarnos. No podemos escondernos. No podemos caer en crisis y en pánico porque esto ya fue escrito. Dice la palabra. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Si usted y yo andamos en la luz, Cristo Jesús, Yeshua, es la luz del mundo. Y somos luz en medio de tinieblas, sabemos a dónde vamos. ¿Cuál es nuestra esperanza versus esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza cuando estas cosas comiencen a suceder? Erguíos y que vuestra fe no mengue, nuestra redención está cerca. Entonces se supone que cuando estamos experimentando aquello que fue dicho ya de antemano, no nos sorprenda, porque no estamos en las tinieblas, sino que la luz está en nosotros. Y dice, cegó los ojos y endureció su corazón, para que vean con ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y el Señor te pregunta hoy, ¿qué sanidad necesitas? Cuando la palabra establece, os sana en las alturas. Él es el Salvador del mundo, que dice su palabra en Isaías 53, que por sus llagas somos curados. Que van a haber momentos de aflicción, de queja, de dolores, de cosas normales, sí. Pero aún en esos momentos de prueba, como le dijo a Pablo, que le dijo, quítame este aguijón de la carne, y el Señor le contesta, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué necesitas del Señor hoy? ¿Qué necesita tu vida del Señor hoy? ¿Necesitas paz? ¿Necesitas sanidad? En su palabra la hay. No nos puede sorprender lo que estamos viviendo porque ya fue dicho, porque fue anunciado, lo predicamos por años, décadas y siglos. Que muchas veces, y aquí es que vamos a entrar a la parte fuerte, la iglesia está adoctrinada y está esperando, como yo hablaba hoy con mi esposo, cuando estábamos dando una vuelta, estábamos hablando de la palabra y yo le decía, es que la iglesia, el pueblo del Señor se confunde porque simple y sencillamente se nos enseñó que que la iglesia no iba a pasar por nada, que a la menor señal de cualquier cosita que nos pudiera tocar iba a hacer y nos íbamos a ir. Pero la palabra dice, Mateo 24, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas, que vuestra fe no mengue, porque nuestra redención está cerca. No dice que cuando comiencen a suceder las cosas, nos van a ser como si nos estuvieran chupando, absorbiendo y nos vamos a desaparecer. Eso no lo dice. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañará.
Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún, no dice que ya, dice que aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá ¿qué? Peste, hambre, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principios de dolores. Y yo quiero detenerme ahí. Esta madrugada, cuando yo estaba orando y estaba reflexionando sobre el tiempo que vivimos, porque en el 2017 el Señor me habló y me dijo, el anticristo está por manifestarse. Yo caí sentada cuando el Señor me lo dijo. Y fue bien fuerte para mí. Para ese entonces yo no sabía lo que había de acontecer en las constelaciones, ni que se iba a cumplir yo no sé qué cosa de Apocalipsis 12 en las constelaciones. Y el Señor me dijo, las dos iluminarias del cielo. Yo después escudriñé y busqué la información. Todo eso está en el Facebook y lo compartí. Y esta madrugada estaba meditando sobre el tiempo que vivimos, específicamente este tiempo que usted y yo estamos viviendo ahora. Y hemos estado predicando por tanto tiempo. Cristo viene. Estamos en tiempo profético. La palabra se tiene que cumplir. Van a pasar estas u otras cosas. Pero cuando lo tenemos delante de nosotros, nos amedrentamos. Y cuando yo estoy así meditando, orando, intercediendo, y yo le decía, Señor, estamos en el tiempo que tú hablaste. Estamos definitivamente en el tiempo que tú profetizaste. Y cuando comienzo a repasar en mi mente esta porción de Mateo 24, dice, porque es principio de dolores. Y todo esto será principios de dolores. Y el Señor empezó a ministrar mi vida. Me dice, me hablaba a mi espíritu y me decía, como Él lo sabe hacer, porque Él es mi maestro, Él es el que me enseña, a pesar de todo lo que yo ya he podido estudiar teológicamente, Él me sigue enseñando. La palabra establece que Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y nos recuerda todas las cosas. Y esto fue lo que pasó anoche. Y el Señor me decía, ¿qué es un principio de dolor? Me decía, el principio de dolor es porque está comenzando algo. Cuando hablamos del principio de algo, de comienzo, el principio es comienzo. Y el Espíritu Santo me llevaba a entender que por más que lo hemos leído, por más que lo hemos estudiado, no lo hemos comprendido. Que en realidad siempre ha estado en la Biblia, siempre ha estado en la Escritura. ¿No ha sido oculto delante de nosotros su palabra? Y el Señor me decía, son principios de dolores porque comienza la gran tribulación. Estamos en el comienzo. Y yo le decía, Señor, pero en el comienzo, me decía el Señor, muchos han predicado y enseñado que la iglesia no va a pasar por lo que hoy están viviendo. Y por eso, porque lo están viviendo, están confundidos. Están turbados, pero la palabra establece que el que está en la luz no andará más en tinieblas, y en tinieblas en desconocimiento. Y si tú escudriñas la palabra, busca la palabra, la escudriñas de verdad, esa palabra se desprende, se muestra delante de ti. El Espíritu Santo va a llevarte a toda verdad y a toda justicia. Te va a enseñar las cosas como Él las sabe enseñar con amor. Y Él me decía, me hacía entender en esta
conversación hermosa que yo tenía con el Padre, que me decía, siempre les dije, siempre dijeron, siempre predicaron que eran principios de dolores, pero no entendieron que el principio de dolores se refiere a que es el comienzo de algo. Y cuando comienza algo, es porque hay una serie de sucesos que se van a desarrollar. Entonces, el Espíritu Santo seguía enseñándome. Porque usted dirá, Pastora Nani, pero Pastora Nani aprende todos los días. Los siervos del Señor, Pablo decía, todo lo tengo por basura. Él decía que la letra mataba. Yo puedo haber estudiado teología, yo puedo haberme comido los libros, yo pude haberme metido en los libros y en las filosofías y en las doctrinas y en las muchas escuelas teológicas. Pero cuando el Espíritu Santo impacta la vida, te guía Él mismo a toda verdad y toda justicia. El estudio es una herramienta, pero tiene que ir de la mano con el Espíritu Santo, que te revele esa verdad bíblica. Y el Señor me decía, me hacía entender a través de su Espíritu Santo guiándome a esa verdad y a esa justicia. Me ha dicho, ustedes siempre han enseñado y han predicado de que son principios de dolores. Ciertamente son principios de dolores. Es principio de dolores porque comienza el dolor, comienza la tribulación, comienza el dolor de parto, comienza el dolor de trabajo, comienza el dolor de las señales, de esas señales de alumbramiento, esas señales de que mi redención está cerca. Pero sabes, mientras están los dolores de parto, todavía no sale el bebé, todavía no sale la criatura, todavía Cristo no viene. Hay un proceso, tienen que haber contracciones, tienen que haber unas situaciones que van a rodear ese alumbramiento. Y en tanto eso ocurre, se desarrolla la gran tribulación. Y en Apocalipsis te dice que el Señor le mostró a Juan una multitud de gentes de toda lengua, raza y nación, adorando al Señor. Que Juan le dice, ¿quiénes son estos? Y el Señor le dice, estos son los que fueron sacados de la gran tribulación, los lavados por la sangre del Cordero. Quiere decir que estaban en la gran tribulación. Va a haber un momento dado, se comienzan los principios de dolores, lo dice Mateo 24, todavía no es el fin, porque son principios de dolores. Y en Mateo 24 te dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entiende, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva para atrás a tomar su capa. No se parece a las 10 vírgenes. Cuando estén las señales, cuidado, ten tu lámpara encendida, no vaya a ser que el novio llegue. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrán entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos,
aquellos días serán acortados. Si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales. Escuche bien, y harán grandes señales. ¿Acaso eso no es lo que está pasando con el montón de falsos profetas? Que se creen que por las señales y el deslumbrar de los supuestos milagros convencen y tienen el cielo gano, cuando la palabra dice que por los frutos seremos reconocidos, no por lo que hagamos. Porque la palabra establece que en aquel día le diremos que en su nombre echamos fuera demonios, y Él nos dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y entonces ahí sigue relatando de toda la separación del que está haciendo distintas cosas en la faena diaria. Y dice, no vayas, no te distraigas, no te envuelvas, no regreses, no vuelvas hacia atrás. Porque es que la redención está cerca. Y luego en el versículo 32 dice, de la higuera aprended de la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Así también, cuando vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, no pasará esa generación sin que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. Y muchos enseñaron que en realidad dice que había algo que detenía la operación del falso Mesías, del anticristo o el hijo de perdición, y todo se atribuía a la iglesia, cuando en la palabra no dice en ningún lugar que es la iglesia la que lo detiene. Si la iglesia ahora mismo ni siquiera está haciendo echar hacia atrás las tinieblas, porque hay desunión, porque no hay unidad de espíritu, porque no hay fruto del espíritu. Y usted me va a querer decir a mí que la iglesia va a detener al anticristo cuando no puede detener los demonios jerárquicos que hay en cada zona. No es la iglesia, es la orden del Padre. Esta misma orden que dice que ni los ángeles saben el día ni la hora. Cuando Él dé la orden. Pero dice la palabra que no vendrá, escuche bien, no vendrá hasta la abominación de la desoladora de la que te habló Daniel. Y déjame ver si lo encuentro, porque no lo tengo marcado. A ver si encuentro el que es. Ok, se levantará Miguel, el gran príncipe, esto es Daniel 12. Se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Y escuche bien lo que dice aquí. El cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. No es lo mismo que dice Mateo 24. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que hayan escrito en el libro de la vida. Y muchos de los que duermen en polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. ¿No es lo que está pasando ahora?
y la ciencia se aumentará. ¿No es lo que está pasando? Yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban en pie y uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. ¿Dónde tembló? Ay, santo. Dijo un varón vestido de lino que temblaba sobre las aguas del río. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Escuche bien. Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, y el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuándo será el fin de las cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos. Este es el tiempo de esto. Muchos serán emblanquecidos, purificados. Los limpios procederán limpiamente. Los impíos procederán impíamente, y los dignos de impíos entenderán. Y ninguno de los impíos entenderán, pero los entendidos comprenderán. Volvemos a lo mismo. El que está en la luz no andará en tinieblas, no anda en desconocimiento. Los entendidos comprenderán. Desde el tiempo que sea quitado el tiempo del sacrificio hasta la abominación desoladora. Habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ya ahí le estaba diciendo, tú vas a morir y vas a volver cuando yo te mande a levantar para recibir tu heredad. Aquí le está hablando del arrebatamiento cuando sale de los sepulcros. Le está diciendo, no es para tu tiempo. No es para tu tiempo, tú vas a fallecer, pero en aquel día, cuando suene la trompeta, te voy a levantar. ¿Y qué dice? En Tesalonicense te dice que al final de la última trompeta, no te dice que va a ser en la primera, ni en el primer acontecimiento. No te dice que va a ser en la tercera o cuarta. Te dice al final de la última trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con Él. Él vendrá con toda su majestad en las nubes. Claro que viene. Él viene y aleluya su nombre. Y este es el tiempo del cual fue profetizado. Que cuando comenzaran a suceder las cosas, no era para amedrentarnos. No era para correr de aquí para allá. No era para que estuviéramos caminando en desconocimiento y en tinieblas. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, párate firme, enderezate, no estés cabizbajo, no estés escondido, erguidos. Levanta tu cabeza, mira la redención, pon tus ojos en la redención, pon tus ojos en esa promesa. Nuestra redención está cerca. Pero si dice que al final de la última trompeta significa que tienen que sonar otras trompetas,
al final de la última trompeta significa que tienen que sonar otras trompetas. Hello. Se supone entonces que usted firme y adelante, no importa lo que ocurra, no niegue la salvación. No niegues la fe. Pase lo que pase. Estábamos hablando dentro de lo que hemos escrito, que el Señor venía hablando y tratando conmigo, hablando de que se está instaurando, se está manifestando los ejercicios para traer un nuevo orden mundial. Y estos son pasos que se van a dar porque se tiene que cumplir la palabra y todo tiene que caer en su sitio. Tiene que las fichas tienen que jugarse, tienen que moverse. Cuando estas cosas comiencen a suceder, no es momento para confundirte. Es momento para que te pongas erguido, erguida, y que vuestra fe no mengüe. ¿Qué necesitas hoy? Necesitas paz. Necesitas sanidad. No hay otra solución que no sea en la salvación que te da el Señor. La paz, la seguridad, la sanidad, la liberación, la libertad, el descanso están en el Señor. A mí mi hija hace 2 días me decía, mami, ¿qué significa entrar en el descanso del Señor y qué tiene que ver con el descanso del mandamiento del Señor? Yo le digo, el descanso del mandamiento es una ordenanza que tú tienes que ser mayordomo de tu tiempo y que tienes que separar, santificar, separar conscientemente del 7º día para descansar y dejar la rutina. No lo hicimos hasta ahora, nos han metido en una encerrona donde estamos encerrados prácticamente todo el tiempo. Eso era un mandamiento y había que hacerlo. Pero el descanso del Señor, porque ella me hablaba de Romanos y me decía, no entiendo por qué habla del pecado en medio del descanso, porque el descanso es el depender, el confiar en el Señor. Y en este tiempo, usted y yo tenemos que descansar en Él, no importa lo que veamos. Nosotros sabíamos que esto iba a ocurrir. Nosotros sabemos que todavía faltan cosas, que las cosas se van a poner más difíciles, van a apretar aún más. Pero el Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. Él estará con nosotros hasta el fin. Y si estás tú así, que antes que sucedan las cosas sigue cumpliendo lo que dice Amós 4:7, que dice que no hará nada Yahweh sin que antes lo anuncie a sus siervos los profetas. Todavía el Señor está hablando, todavía el Señor está mostrando, todavía está advirtiendo. ¿Desde cuándo está diciendo prepárate? Entonces, Él está teniendo cuidado de nosotros. Los que escucharon la voz del Señor y la siguieron, no se turbaron en este tiempo. Están en descanso, tranquilos, buscando presencia del Señor sin afanarse, porque aunque el supermercado esté vacío, usted hizo provisión a tiempo. El que no escuchó la voz del Señor, el que se burló, el que dijo que éramos profetas del terror, el que dijo que nosotros siempre estábamos alarmando y metiendo miedo, hoy entiende que más vale que aproveche este ensayo, porque se sigue cumpliendo la palabra y te tienes que preparar. Te tienes que preparar para tener la fe suficiente de acuerdo a tu búsqueda con el Señor. Te metas en la presencia del Señor para que tu fe sea fortalecida, para que cuando no haya nada en tu nevera, tú ores al Señor y el Señor envíe maná y codornices si es necesario. Y cuando el faldo de arroz esté casi terminando, usted puede experimentar el milagro de la viuda, que el aceite siguió brotando y no escaseó. Eso lo vamos a ver.
porque la palabra dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos y no tiene sombra de variación. Si usted lo cree, la palabra dice que por su fe será hecho. Aunque todo se vea difícil, por su fe será hecho. Tenemos que entender que el que está en Cristo, el que está en la luz, no anda en tinieblas. No puede caminar su pueblo en desconocimiento. Y una de las cosas que trae desconocimiento es la mala enseñanza de habernos dicho que no íbamos a pasar por nada. Hoy estamos viendo un pueblo que se enfrenta a los acontecimientos bíblicos y que entendía que esto era imposible que ocurriera. Estamos tratando con un pueblo que tenemos que sanar y darle paz y hacerle entender la palabra de manera que entienda, no te preocupes porque esto ya estaba escrito. Este era el tiempo, prepárate. Nuestra redención está cerca, afianzando nuestra fe en las promesas. Tenemos pastores, ministros, evangelistas, adoradores, que enseñar a las congregaciones a entender que este tiempo lo va a vivir la iglesia, que este tiempo comenzó y que es tiempo de erguirnos y que nuestra fe no mengüe. Tenemos que enseñarle a las ovejas que no hay por qué acobardarse. Tenemos que enseñarle al pueblo que la palabra establece que Cristo no viene hasta la abominación desoladora. En mayo de 2017 el Señor me dijo, el anticristo está por manifestarse. Eso quiere decir que los acontecimientos iban a ser en ascendente, iban a seguir cumpliéndose. ¿Y qué pasó? Comenzó la guerra. Y muchos no entendieron cuando el Señor me dijo en el 2017, cuando comenzaron los huracanes devastadores de Irma, María, Harvey, que el Señor me dijo, comenzó la guerra y el pueblo no se da cuenta. Y luego el Señor me dijo, la guerra es escalonada y no es que va a venir los militares con armas a invadir el pueblo. Eso va a pasar. Pero eso es una faceta. La guerra actualmente, con la ciencia aumentando, va escalonada, va por facetas. Estamos en una guerra actualmente. Guerra económica, guerra bacteriológica, guerra climática. Quítese las vendas de los ojos y dígale al Señor que pase colirio sobre sus ojos para que vea. Que el Señor les muestre. Él no tiene acepción de persona. Si Él me muestra a mí, le puede mostrar a usted. Yo no soy mejor que usted. Para nada. Para nada. Yo soy tan pequeñita como cualquiera de los que estamos conectados. Somos un solo cuerpo. Y dice la palabra, clama a mí, yo te responderé, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice la palabra que Él va a mostrar en visiones y en sueños. Esas promesas son para nosotros. Él quiere tener una relación contigo. Él quiere prepararte para este tiempo. Y la forma de prepararte en este tiempo es que tú le conozcas. Que tú estudies la palabra, que tú busques su presencia. Por eso es que Él está exhortando, Él está llamando a su pueblo en este tiempo de quietud, que no se distraigan, que no se enfoquen en otras cosas y aprovechen este tiempo para buscar su presencia, para estudiar la palabra. Es tiempo de seguir meditando en tiempo y en fuera de tiempo con el Señor. Ten tu mente todo el tiempo conectada al Señor. Habla con el Señor diariamente. Habla con Él en todo el tiempo.
Escudriña la palabra, medita en su palabra, sigue preguntándole lo que no entienda. Busca personas que estudien la palabra para que estudien contigo. Busca la forma de tú escudriñar la palabra porque en ella está la vida. Esa es la que te va a sustentar. Estamos en tiempo difícil. Va a llegar el tiempo en que no vamos a tener la palabra escrita ni en las aplicaciones. La comodidad se va a quitar. Y esa palabra va a tener que ser inscrita en nuestros corazones. Así que es momento de que nos metamos en la palabra a buscar su presencia. Segundo Tesalonicenses 2, 1 al 4, el Señor no viene hasta que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Eso es amén, Maritza. Eso es lo que no entienden. No viene hasta que se manifieste. En el 2017 el Señor dijo, el anticristo está por manifestarse. Y empezaron a suceder unas cosas que nos acercan a ese tiempo. Y esto que estamos viviendo no es otra cosa que es un ensayo a ese nuevo orden mundial. Por eso el Señor decía el sábado, me hacía entender, a pesar de mi opinión, que como pastora buscaría la forma de siempre congregarnos, el Señor me decía, astutos como serpientes y manso como paloma, porque van a tomar esto de excusas para ir contra la iglesia. Y no es que no vayan a ir contra la iglesia, la persecución viene. Hace unos meses atrás, en una de las vigilias, el Señor me decía que la iglesia va a empezar a pasar persecución. Va a empezar la persecución. Y usted se tiene que preparar. Usted tiene que ser sagaz. Usted tiene que ser entendido del tiempo que vivimos, astutos como serpientes, manso como palomas. Sea sabio y entendido de este tiempo, no sea de aquellos que caminan en tinieblas, en desconocimiento. Entienda el tiempo que vivimos. No provoque las tinieblas, busque la presencia del Señor y que sea Él el que le dice su palabra. Su palabra dice que Él nos hará entender y nos mostrará el camino por el cual debemos de andar, que sobre nosotros fijará sus ojos. Y yo lo creo. Yo te suplico, así como te he suplicado por más de 10, 15, 20 años, prepárate. No solo acumules alimentos, que es una orden del Señor que te prepares para que sustentes a tu familia, es tu responsabilidad. Pero prepárate en el espíritu. Busca su presencia. Busca estudiar la palabra. Entiende el tiempo que vivimos. La palabra establece bien claro que no podemos andar en tinieblas, que la luz permanece en nosotros y no andamos en tinieblas. No andemos en desconocimiento. Tenemos que entender que la comodidad se acabó. Que si no buscaste al Señor en la congregación de los santos, hoy te va a costar. Hoy te vas a tener que esforzar. Hoy vas a tener que buscar su rostro, aunque no tengas ganas. Y sin nadie que esté a tu lado apoyándote para que busques y te congregues. Vas a tener que depender del Señor. Vas a tener que meterte en su presencia, porque si no, en este tiempo no vas a permanecer. Y vas a ser de aquellos que entreguen aún a los del cuerpo. Porque dice la palabra que nos vamos a entregar los de nosotros. Y esos que nos van a entregar son aquellos que no buscan presencia. Aquellos que no entienden el tiempo que vivimos. Aquellos que no entienden el tiempo bíblico que se nos ha acercado. Que por estar escarneciendo con envidias y divisiones nos entregan. Y nos toca a nosotros, los que permanecemos buscando la presencia del Señor, los que estamos estudiando la palabra, buscar su presencia en espíritu y en verdad en los secretos. Olvídate del protagonismo de una vez más, ya. Olvídate de estar dependiendo de que me miró, me dejó de mirar, me llamó, me dejó de llamar, me visitó el pastor o se olvidó de que yo existo. No dependas de los demás.
La palabra establece puesto los ojos en Jesús Yahshua, autor y consumador de nuestra fe, no mirando a derecha ni izquierda, sino al blanco de nuestra soberana vocación en Cristo Jesús. Vienen tiempos difíciles. Y sí, vamos a tocar ese tema, Ángel. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Es bíblico. Pero su presencia estará con nosotros y nos va a guardar. En el día que viene sobre la hora que viene sobre la tierra, seremos guardados. En tanto y en cuanto busquemos su presencia. Busquemos su presencia. Necesitamos buscar su presencia. Ángel me pregunta si el asteroide cae el 5 de abril. Yo tengo que contestar lo que dice la palabra. La palabra dice, y esta va a ser siempre mi contestación. La palabra establece en Hechos 1:7 que los tiempos y la sazón de los tiempos están en la sola potestad del Señor. Y en Daniel 2:21 te dice que Él muda los tiempos. Yo no sé cuándo. El Señor a mí me dio una fecha, no sé a qué se refería. Así como me pasó para el 13 de enero, que fue cuando empezaron a manifestarse volcanes y otras cosas, tampoco sabía de lo que se refería. El Señor me dio una fecha, no era el 5, era el 3. ¿Qué va a pasar el 3 de abril? Yo no lo sé. Yo no sé si ese día se van a mover los tiempos o si va a ser otra fecha. Pero la realidad es que el tiempo y la sazón de los tiempos están en la sola potestad del Señor y yo no sé si se refiere a ese evento en específico o si es algo personal mío. Así que por eso yo no lo hago público así como diciendo va a pasar tal o cual cosa, tal fecha, porque cuando uno hace eso, lo primero que pasa es que quedamos en vergüenza. Y ya está requete comprobado. Cuando una persona se atreve a decir tal fecha, pasa tal cosa, esa fecha no se da. Porque aquí no podemos ser adivinos. Y los tiempos y las sazones de los tiempos están en las solas potestad del Señor. Y Él muda los tiempos. Así que solamente Él sabe. Así que mi hermano y mi hermana, por favor, en su intimidad, en sus reuniones, en sus círculos familiares, en sus estudios, en sus altares familiares, en las reuniones que hagan entre amistades por internet, estudien la palabra, estudien el tiempo que vivimos, hablen, prepárense, enseñen correctamente. No es cierto que nos vamos antes de que sucedan las cosas, pues si no, ya nos hubiéramos ido. Si eso hubiese sido así, ya nos hubiéramos ido. Entonces todos nosotros nos quedamos. Eso no es así. Estamos en principios de dolores, perfecto. Principio de dolores es el comienzo de algo, el comienzo de la gran tribulación. ¿Y sabe qué? La palabra dice que no viene hasta la abominación desoladora de la que habló Daniel, y ya lo leímos en Daniel 12. Hasta que se manifieste el hijo de perdición. Así que vamos a enseñar la palabra correctamente. Es necesario que entendamos el tiempo que vivimos. No andamos en tinieblas y nos es menester y es nuestra responsabilidad educar al cuerpo, educar a la iglesia para que en este tiempo, pase lo que pase, se mantenga erguido y que la fe no mengüe. Que cuando vea que la iglesia es perseguida, no nieguen la fe. Que cuando vean al nuevo orden mundial queriendo poner la marca, no tengan temor,
a mantenerse en su postura porque estamos a un filo del cumplimiento y nuestra redención está cerca. Nos vamos. Él viene por su pueblo, lo esperamos. La iglesia y la novia dicen, ven, Señor Yeshua. Pero no vendrá hasta la abominación desoladora de la que habló Daniel. Estos son principios de dolores, principios de tribulación. Y dice la palabra, un tiempo y un tiempo y la mitad de otro tiempo, 3 años y medio. Vamos a ser entendidos. Vaya a la presencia del Señor. Estudie la palabra. Estudie la palabra. No se deje confundir, dice la Escritura, que tratarán de engañar aún a los escogidos. Dice la Escritura, retén lo que tienes y que ninguno tome tu corona. No te pongas la marca. No te dejes sellar. Porque si no te estás arrebatando, te estás dejando arrebatar la corona de vida. Va a ser difícil. Pero el Señor no nos dejará y no nos desamparará. Y Él tocará la última trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él, para gloria de Dios Padre. Sigamos orando los unos por los otros. No te desenfoques, busques la presencia del Señor, estudie con su familia la palabra para que estos tiempos de estar en cuarentena no se convierta en una lucha entre ustedes mismos, porque llega el momento que hay demasiada ansiedad y tensión y no se soportan. Y el ánimo se caldea porque no están acostumbrados a estar todo el tiempo en la casa todo el mundo. Pues entonces ahora nos toca a nosotros llenarnos de la presencia del Señor y llenarnos de la palabra. Llenarnos de la palabra. Llenarnos de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, alumbrará mi camino. La palabra siempre fue respuesta. La palabra siempre fue respuesta. Jesús Yahshua le respondió al enemigo en la tentación, escrito está. Comamos el rollo. No hay otra forma de resistir este tiempo que vivimos. Es comiendo, gustando el dulce sabor y el final amargo de la palabra, que es viva y es eficaz aún para este tiempo. Prepárate, iglesia. Comenzamos ya. Estamos ya. Estamos viviendo el principio de dolores, el principio de la gran tribulación. Prepárate y asegura tu salvación. Limpia tus vestiduras y plancha tus vestidos, de manera que seas hallado aprobado para escapar. Y para que en ese día que dice Apocalipsis que Juan vio una multitud de toda lengua, tribu y nación, no solamente lo de la tribu de Judá, no solamente de la lengua de los israelitas, no solamente los israelitas, de todas las naciones, de todas las lenguas y naciones, adorando al Señor, y que Él los identificó como aquellos que habían salido de la gran tribulación. El que lea, entienda. Métete en la palabra. Así que vamos a buscar presencia del Señor y entender el tiempo que nos tocó vivir, porque tristemente la iglesia no está bien enseñada y no entiende el tiempo que está viviendo, que es crucial y que es un tiempo que tenemos que enseñarlo para que cuando ya no tengamos estos medios y seamos oprimidos y perseguidos, la palabra se mantenga en el corazón y hayamos cumplido nuestra misión de preparar al pueblo para este tiempo. Prepárate, iglesia, porque nuestra redención está cerca.
mas todavía no es el fin. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Señor sea sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Esta que te hablo, tu hermana y amiga, Pastora Nani.